Entonces, pues necesitamos realmente nosotros entender la condición de la iglesia, mis hermanos. La condición de cada uno de nosotros, cómo estamos nosotros caminando en la iglesia. Y mire, el día de hoy, yo le quiero pedir a usted, por favor, que no se duerma. Esa es mi preocupación. Mi preocupación es que no quiero que se duerma, porque el tema que voy a tratar es un tema que tal vez usted diga, qué sencillo, pero vamos a ver unos versículos bastante profundos, mis hermanos. Y yo le decía al Señor, le pedí al Señor, Señor, ¿es el tema para tu iglesia? ¿Es lo que necesita tu iglesia? Y bueno, el Señor no me cambió el tema. Así que en 2 semanas que he estado preparando estos temas, fíjese, curiosamente tengo 5 enseñanzas que no les he podido dar de la serie de Lo hago o no lo hago. Y esto está dentro de la misma serie Lo hago o no lo hago. Y el título de nuestra enseñanza el día de hoy se llama Entrando en su presencia o mirando su presencia. Este es el título de nuestra enseñanza, fíjese. ¿Dónde estará usted? ¿Estará viendo la presencia de Dios o estará dentro de la presencia de Dios? Que son 2 cosas muy diferentes, mis hermanos. ¿Se acuerda usted cuando Moisés caminaba por el desierto y a lo lejos ve una zarza ardiente? ¿Alguien se acuerda de esta historia? Y que ahorita en esta época pues la va a ver en la televisión, ¿no? Los 10 mandamientos, se va a poner melancólico, va a empezar a ver la pasión de Cristo, va a decir, pobrecito, si yo hubiera estado ahí, yo no lo hubiera mandado crucificar. Usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos gritado, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero cuando Moisés llega a la presencia de Dios, ve una zarza, y esa zarza ardiente, antes de llegar a ese lugar, le dice el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, es una teofanía, una cristofanía. Ahí está, y le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que vas a pisar, santo es. Mis hermanos, esto me llega a mí en lo profundo de mi corazón para reflexionar en mi vida. ¿Cómo yo estoy entrando en la presencia de Dios? Mira, Moisés tuvo 2 opciones. Moisés tuvo la opción de mirar a lo lejos la zarza ardiente y no entrar a la presencia de Dios. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Mirar solamente las maravillas de Dios, pero no estar en la presencia de Dios para ver estas maravillas. Y tú, el día de hoy, ¿en dónde estás parado? Hoy los que estamos aquí nos llamamos cristianos, nos decimos cristianos, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿es realidad y es verdad tu cristianismo? ¿O solamente es un título denominacional? Porque tú no lo practicas, porque tú no entras a la presencia de Dios y ves de lejos la zarza ardiente. Y mire, cada uno de nosotros, de verdad, mis hermanos, debemos de reflexionar en esto. Los últimos tiempos se están acercando, los estamos viviendo. La venida de Cristo está más cercana de lo que tú crees. Cristo está a punto de arrebatar a su iglesia. Pero hay una característica para su iglesia. Y la característica es, sin santidad, nadie verá a Dios. El reloj cronológico, el reloj se está poniendo en marcha, mi hermano. ¿Y tú en dónde estás? ¿Sigues viviendo todavía tu cristianismo como una religión? ¿Sigues pensando solamente que por el hecho de venir a la iglesia cada domingo, cada miércoles, cada jueves, o por el hecho de escuchar la radio y las predicaciones que te llenan el oído es más que suficiente para alcanzar esa vida eterna? Cuando realmente no haces la voluntad de Dios, cuando no te has puesto a pensar que el lugar que estás pisando es un lugar santo. Hoy usted y yo tenemos un privilegio inmerecido que muy poco nos hemos dado cuenta realmente del lugar donde estamos. Y es por eso que quiero enseñarles esta parte, para que usted reflexione, para que vea la gracia, la misericordia de Dios que Cristo Jesús nos vino a dar a nosotros y que nosotros hemos despreciado. Hebreos capítulo 4, versículo 16. El escritor, el apóstol Pablo, seguramente fue el escritor de Hebreos,
dice de esta manera, un versículo en el cual muchos de nosotros nos regocijamos, no lo sabemos de memoria, nos identificamos con él. Dice la Escritura de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, Hebreos 4:16 nos habla de algo que tú y yo podemos hacer a diario, algo que tú y yo deberíamos de hacer a diario, algo en lo cual nosotros nos podemos regocijar, nos podemos gozar, mi hermano. Hoy tú y yo podemos entrar al trono de la gracia. ¿Cuántos saben esto? Todos saben esto. Pero yo le pido al Dios Padre Todopoderoso que a través de su Espíritu Santo me ayude para poder darle a usted este mensaje. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy venimos, Señor, a conocerte más, Señor. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya y sobre todo que nos ayude, Señor, en este tema, Señor. Un tema tan importante, un tema en el cual nosotros reflexionaremos de nuestro caminar. Padre, encomiendo tu iglesia, Señor, y me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entrar a la presencia de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos llegan a la presencia de Dios a diario? ¿Alguien lo puede decir? ¿Usted va todos los días a la presencia de Dios? ¿Pero cómo llega a la presencia de Dios? ¿Se quita esas sandalias? Porque el lugar que está pisando es un lugar santo. ¿Llega purificado a la presencia de Dios? ¿Va a la cruz del Calvario pidiendo perdón por sus pecados? ¿O cree solamente en el hecho de que la Escritura dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? Usted puede llegar como Pedro por su casa. ¿Usted piensa esto? Si usted piensa esto, déjeme decirle que usted está totalmente equivocado. Porque Dios manifestó una santidad y la sigue manifestando y la seguirá manifestando. La santidad en donde nosotros no podemos entrar si no es que nosotros estemos aprobados. Muy poco de nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta de esto. Nosotros pensamos que llegar a la presencia de Dios es solamente ponernos a orar, estar de rodillas y decirle: Señor, ya llegué a tu presencia. Señor, ya estoy delante de ti. Quiero esto, quiero aquello, quiero que me concedas. Declaro, decreto, confieso. Cuando esto no es así. Porque Dios es un Dios santo. Y Dios no puede ver el pecado, eso usted lo sabe. Pero muy pocos de nosotros sabemos realmente el peligro que representa el acercarse a la presencia de Dios sin santidad. Es una pregunta que le quiero hacer a usted. ¿Usted sabe que hay un gran peligro si se acerca a la presencia de Dios sin santidad? ¿Sí lo sabe? Pues pareciera ser que a veces no lo sabemos nosotros. Pareciera ser que nosotros pasamos por alto esto. Pero que hoy, gracias a la misericordia de Dios, a la misericordia de su Hijo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador, tenemos justificación de nuestros actos ante la presencia de Dios y no caemos muertos. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y no estaba purificado, libre de pecado, ¿sabía usted que caía muerto? Caía muerto en la presencia de Dios. Pero déjeme decirle algo, que este sacerdote no llegaba directamente a la presencia de Dios. Y esto es de lo que vamos a analizar el día de hoy. Porque estar en la presencia de Dios de verdad es un privilegio tan inmerecido que de verdad, hermano, hermana, no nos hemos puesto a analizar esto. Y muchos de nosotros solamente estamos viendo la presencia de Dios de lejos. Estamos viendo la presencia de Dios de lejos, mis hermanos. Y sabes una cosa, hay seres que Dios creó, seres los cuales fueron antes de nosotros.
Dios creó antes de nosotros ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Creó seres celestiales. Y dentro de estos seres, dice la Escritura, que Dios creó a unos seres que estaremos viendo que se llaman querubines. Estos querubines tienen una función muy especial. Estos seres, los que estamos en escatología en Apocalipsis, se les va a ampliar un poquito más acerca de lo que estamos viendo de Apocalipsis. Estos seres, mis hermanos, son querubines y tienen ciertas características que representan el carácter de Cristo Jesús, pero estos seres, que ahorita estaremos analizando, que veremos, están alrededor del trono de Dios, alrededor de Dios mismo. Seres los cuales tienen una función específica, y la función de estos seres es ser los guardadores, los que resguardan algo que se llama la santidad de Dios. Y quiero que usted note y vaya notando algo. Dios creó seres los cuales tienen una función específica, y esto es guardar la santidad de Dios. Ahora, quiero que usted se dé cuenta, estos seres no permiten que nadie en ese tercer cielo, ellos están en el tercer cielo, entren a la presencia de Dios. ¿Cómo crees que tú, sucio, puedes entrar a la presencia de Dios a pedir? ¿Alguien ha leído la parte donde dice el apóstol Pedro, donde dice que si tú tienes algún problema con tu esposa, si estás enojada con tu esposa, tus oraciones no llegan al cielo? ¿Alguien no llegan a Dios? ¿Sabe por qué no llegan a Dios? No es que no lleguen y es que Dios no lo sepa. Es que estos seres encargados de resguardar la santidad de Dios no permiten que esas oraciones lleguen y son repelidas. Porque tú no estás en esa perfecta santidad que Dios quiere para escucharte. Por eso la necesidad de la purificación, por eso la necesidad de tener un sumo sacerdote nosotros en este mundo. Y este sumo sacerdote, nos dice la Escritura en Hebreos 4:14, nos sigue hablando la Escritura acerca de un sumo sacerdote, el cual nos dio la libertad, el poder, la potestad de entrar a la presencia de Dios confiadamente, pero siempre y cuando tú llegues de la mano, lavado con la sangre del Cordero. Ahora, mi hermano, qué importante es que tú te des cuenta que la sangre de Cristo, que te borró todos tus pecados, es lo que te permite el acceso al trono de la gracia, a entrar en la presencia del Dios Padre Todopoderoso. Qué importante es que tú puedas entender esto, que no son tus méritos, que son los méritos de Cristo Jesús. Y nosotros llegamos y creemos que nuestras oraciones son aceptas solamente porque nosotros nos sentimos más buenos que Dios, cuando tú y yo no merecemos nada. Cuando Dios creó seres para que resguarden su santidad. Dice Hebreos 4:14, mis hermanos, y hoy vamos a leer mucha Biblia. ¿Quieren leer mucha Biblia? Muy bien, a eso venimos, muy bien. Dice Hebreos 4:14, y es por eso que a veces no nos percatamos de esto, a veces no estudiamos la Escritura y pues nos sentimos de esa manera, una manera privilegiada nosotros, y decimos: sí, Señor, yo soy tu hijo amado, tú me amas tanto, Señor, yo estoy en tu presencia, me abrazas. Hermanos, sí, Dios te ama, pero Dios lo que quiere es que tu vida esté consagrada a Él, que haya comunión. Y tienes todos los méritos para llegar a la presencia de Dios siempre y cuando tú vayas de la mano de Cristo Jesús. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano,
El escritor de Hebreos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Este sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Por qué habla de los cielos? Porque habla del primer cielo, que es el que nosotros vemos. Segundo cielo, que es el cosmos, allá arriba. Después saliendo de la tierra está el segundo cielo. Y está el tercer cielo, mi hermano, que es el lugar donde habita Dios, donde ningún mortal, nadie de nosotros tiene acceso a este lugar. Ahora, traspasó los cielos Cristo Jesús y dice, así que retengamos nuestra profesión. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es la profesión que tú y yo tenemos? Y la respuesta está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La respuesta de esta profesión es que tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos lleva a que la profesión que nosotros tenemos y que tenemos que retener nosotros es ese mensaje que nos dio el Señor a través del Evangelio, la salvación. Esa es tu profesión. Tu profesión es que retengas el mensaje, ese mensaje que Dios te dio para que tú puedas ser luz a las naciones. Ahora, dice que tú eres real sacerdocio. Y como real sacerdocio, a ti te corresponde una función. La función de ser un sumo sacerdote que puede entrar a la presencia de Dios, así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el que entraba a la presencia de Dios. Así tú, por eso tú tienes el día de hoy esa libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia. No sé si me vas entendiendo, ¿me vas siguiendo? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, esa es la profesión. Nuestra profesión se tiene que hacer evidente. Esto es, perseverar en el llamado. El llamado que Dios te hizo a ti es un llamado para que anuncies las virtudes de aquel que te rescató. ¿Y quién fue el que te rescató? Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no fueras condenado en el infierno, para que tu alma fuese librada del infierno, de la condena del infierno, y para que tú pudieras entrar a la presencia de Dios por una eternidad. Y esto, mis hermanos, es mantener la fe, mantenernos firmes, que es la perseverancia de los santos, que constituye el lado humano de la seguridad eterna. Sí, lo que a ti y a mí nos corresponde hacer es perseverar, estar pegados a la vid, o sea, en Cristo Jesús. Si tú no perseveras en esto, mi querido hermano, no se verá una muestra evidente de tu salvación. Ahora, tú no puedes decir que tú eres salvo si el carácter de Cristo no está manifestado en ti. Si en ti no hay amor, no hay misericordia, no hay bondad, no hay templanza, no hay ese gozo, esa alegría en tu vida, entonces ¿cómo puedes decir tú que eres hijo de Dios si no estás manifestando el nombre del Padre que Jesús vino a revelarte? No es posible que un hijo de Dios viva amargado. No es posible que un hijo de Dios diga soy hijo de Dios, pero yo no puedo perdonar. No es posible que un hijo de Dios siga caminando en el pecado favorito y diga, es que Dios me está purificando poco a poco y tengo 5 años con el mismo pecado. Es totalmente imposible que un hijo de Dios siga caminando en las cuestiones pecaminosas de este mundo y diga yo soy hijo de Dios. Es totalmente imposible. Es imposible que un hijo de Dios esté toda la vida amargado. Es imposible. Puedes caer, sí te puedes desanimar, puede llegar hasta depresión a tu vida, pero esto no te tiene que durar más de 3 días. Lo puedo entender, mi hermano, somos humanos, pero tú no puedes estar toda tu vida en amargura, toda tu vida en rencor, toda tu vida en depresión. ¿Dónde está entonces aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Dónde está aquel que te dio el gozo de tu salvación? ¿Dónde está? Si tú volteas con el de al lado vas a encontrar unas caras de limones el día de hoy.
A ver, voltea con el que tienes al lado. ¿Qué cara tiene? Mejor no voltean, ¿verdad? Mis hermanos, Dios te dio una profesión. La profesión es que tú la manifiestes, mi querido hermano. Tienes que mantenerte firme, apegado a Jesús. Porque si tú no te apegas a Jesús, entonces estás frito. O mejor dicho, si tú no estás apegado a Jesús, estás en el infierno. No estarás en el cielo. Por eso nosotros debemos de retener nuestra fe. Y esto no quiere hablar y quiere decir, entonces usted me está diciendo que mi salvación la voy a perder. No, no le estoy diciendo esto. Le estoy diciendo que una evidencia, o la evidencia que demuestra que usted es hijo de Dios, es que un hijo de Dios siempre persevera y se mantiene en la fe. ¿Sí me entiende? Esto es lo que usted debe de manifestar. Ahora, el autor de Hebreos también nos dice que tenemos a un sumo sacerdote. Jesús es su sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué significa que Jesús sea ese sumo sacerdote? Analicemos esto. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos lo que significaba ese sumo sacerdote. ¿Qué significa el sumo sacerdote? Hebreos capítulo 8, ahí adelante, versículo 1, para analizarlo con el Antiguo Testamento. Ahora, usted no puede pensar que el Antiguo Testamento ya está fuera de la Biblia, está abrogado, como algunos dicen. No, es que yo no leo el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento, pues bueno, ya Jesús vino y lo abrogó. No, ¿quién le dijo eso? Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, antes he venido a hacerla cumplir. Ahora, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan de maravilla. Por eso, dice en alguno de los salmos, la suma de tu palabra es verdad. Cuán grande me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Usted no puede pensar que el Antiguo Testamento está abrogado, quitado, porque usted no lo entiende. No, tiene que ponerse a estudiar, mi hermano, porque el Antiguo Testamento le va a dar la base para entender el Nuevo Testamento. Y viceversa. Dice Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y gracias a Dios que lo levantó. Está hablando de Cristo Jesús como un tabernáculo. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mira, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es ese tabernáculo. Pero en el cielo, mis hermanos, cuando a Moisés se le mostró el plano de lo que tenía que hacer, el plano del tabernáculo, ese es el tabernáculo de reunión, a Moisés se le dieron las dimensiones precisas, las características que debería de tener cada parte de una manera excelsa. Pero dice, el autor de Hebreos dice que esto era sombra y figura de lo que estaba en el cielo. En este caso, en el tercer cielo. Ahora, ¿en el tercer cielo hay un tabernáculo? La respuesta es sí, pero no es este, es Cristo Jesús. La respuesta las vamos a ir encontrando. ¿Por qué todo lo que está en el tercer cielo está representado en la tierra? Lo que está aquí en la tierra es sombra y figura de lo verdadero, de lo que está en el cielo. Entonces, este tabernáculo siempre encerró a Cristo Jesús.
En el tabernáculo nosotros podemos encontrar en cada parte del tabernáculo, ya el pastor Salvador nos mostró una excelente predicación acerca del tabernáculo y la creación. Si usted no lo escuchó, por ahí luego búsquelo en internet, ahí lo tenemos. Entonces nos mostró lo que significaban partes. Yo no voy a adentrar en esto porque no terminaríamos, pero cada parte del tabernáculo estaba representado en Cristo Jesús. Yo lo que me voy a enfocar va a ser a lo que estaba en este lugar, en el lugar santísimo. Ahora, en Hebreos 10:12 también dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire qué increíble. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, dice Hebreos, lo que acabamos de leer ahorita, dice que el sumo sacerdote tenía que entrar continuamente a hacer sacrificio, ¿sí? Tenía que estar todos los días haciendo sacrificios, y todos los días una y otra vez lo mismo por el pueblo. Pero una sola vez al año el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, entraba al lugar santísimo, en donde si el sumo sacerdote no estaba purificado totalmente, caía muerto. Ahora, esto nos lleva a mirar nuestra vida. Primera de Pedro 2:9 dice que usted es real, ¿qué? Real sacerdocio, ¿verdad? Eso le pone en un punto muy interesante a usted y a mí, ¿verdad? Como hijo de Dios, si usted es real sacerdocio, entonces usted puede entrar al lugar santísimo. Por eso usted hoy tiene el privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero fíjese algo, usted y yo tenemos un privilegio tan inmerecido, de verdad se lo digo, tan inmerecido, que despreciamos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y se nos hace tan sencillo dejar de orar, dejar de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Mi hermano, ¿qué cree usted que está haciendo cuando viene a la iglesia en la alabanza y la adoración? Está entrando a la presencia de Dios. Y a muchos no les gusta la alabanza y la adoración. Entonces yo no sé qué van a hacer en el cielo. Mejor de una vez se habían de ir al mundo. Porque yo no sé qué van a hacer en el cielo si no les gusta alabar a Dios. Y creen que con el hecho de estar en la iglesia escuchando el sermón es más que suficiente. Cambiaron religión por religión. Mira, leí una publicación de un pastor de Argentina que decía, ya alguno lo vio en el Face, decía: al cine llegas temprano, porque si no llegas temprano te pierdes la película. Así lo ven algunos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más decía? Al cine, al aeropuerto llegas 1 hora antes, porque si no pierdes el vuelo. Al camión llegas temprano, porque si no pierdes también tu camión y se te va. ¿Por qué piensas que si llegas tarde a la iglesia no va a pasar nada? Y me puse a reflexionar y decía: sí es cierto, porque hemos menospreciado la sangre del Cordero, hemos menospreciado y no entendemos, no conocemos a Dios. Sobre todo, no tenemos temor de Dios, mis hermanos. De verdad, o sea, analícese. O sea, ¿tiene temor a Dios realmente? ¿Usted tiene temor a Dios que dice: Señor, estoy pecando delante de ti? Señor, sí, Señor, sé que tengo pecados de omisión, pecados que yo no quiero hacer, pero ¿le duelen a usted? O ya es tan común y tan normal que llega: Señor, perdóname mis pecados que hice en esta día, en esta noche, lo que le grité a mi esposa, gracias por perdonarme, amén, y me duermo. ¿Usted derrama su corazón delante de Dios? ¿Usted cree que no va a pasar nada? Por eso cuando viene la prueba, cuando Dios lo prueba, usted anda desertando, anda apostatando de la fe. Dice: no, es que Dios a mí no me quiere. Caray, si sí lo quiere. Lo que pasa es que usted no entiende el propósito de Dios para su vida. Ay, ¿por qué me quitó el trabajo el Señor? Es lo único que tengo. Porque a lo mejor era necesario. Porque si no, usted se pierde.
¿Por qué mi papá se murió de cáncer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque si no se muere de cáncer, no se acerque usted a la fe. Y algunos que no pueden entender esto se enojan con Dios. Dicen, mejor me alejo. Qué mente tan pequeña, de verdad. Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, es el que va delante de nosotros para que nosotros entremos a la presencia de Dios y no caigamos muertos. O sea, yo no sé si puede entender esta parte. A mí me emociona esta parte. Digo, Dios mío, o sea, qué amor tuviste para con nosotros. Mira, ya le cambié. Los querubines, lo veremos en la segunda enseñanza, los querubines, Salomón en el templo le dieron medidas de unos querubines 4.5 metros de alto, con las alas extendidas, otros 4.5. Imagínate nada más qué seres tan increíbles. Tú y yo estamos así, somos enanos. Pero eso sí, le brincas y le machacas la cabeza al diablo, cuando no te das cuenta que es un querubín también. Pero eso sí, te es más fácil aplastarle la cabeza al diablo, brincarle, que vivir en santidad, que vivir en obediencia. Qué lamentable es esto. Ahora, fíjese lo que leímos en Hebreos. Dice que este sumo sacerdote, que Cristo Jesús, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio, ese sacrificio satisfizo las demandas del Padre. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes no podían satisfacer la demanda de Dios. Por eso era necesario continuamente el derramar sangre sobre el altar del holocausto. Pero en Cristo Jesús fue una sola vez y para siempre. Este sacrificio que fue en la cruz del Calvario, donde Cristo derramó la última gota de sangre por ti y por mí, mi hermano, por el perdón de nuestros pecados presentes, pasados y futuros, dice que este sumo sacerdote se sentó. Lo que ningún sacerdote había hecho, Cristo Jesús lo hizo. Se sentó. El tabernáculo, mi hermano, cuando Dios le da las medidas a Moisés, le dice que haga un tabernáculo. Y nosotros leímos en el versículo 5, leíamos acerca de este tabernáculo, que el tabernáculo era sombra y figura de lo que estaba en el cielo. Pero ¿qué tiene que ver el tabernáculo con nosotros en entrar a la presencia de Dios? Bueno, el tabernáculo, según nos dice en Éxodo, léalo en su casa, que es mucho, capítulo 26 y versículo 30, capítulo 26 y capítulo 37, nos habla y nos dice las medidas, las divisiones que deberían de hacerse y los utensilios que habría en este. Esto es que el tabernáculo estaba constituido por el altar de bronce. Ese altar de bronce que era donde se ofrecían los sacrificios, donde los sacerdotes hacían los sacrificios. Estos eran los 4 cuernos, ¿sí? Donde se ponía la sangre para el perdón de pecados. Y aquí sobre el altar, bueno, estaba suspendido, y estaba representando la cruz de Cristo. Aquí se quemaba, ¿verdad?, el sacrificio. Posteriormente venía la fuente o el lavacro, la fuente que estaba espejeada también para poder reflejarse ahí, que estaba reflejando la condición del sacerdote, que esto representa lo que es el bautismo. Eso estaba afuera, ¿sí? Todo esto era en el atrio, en la parte de afuera, pero adentro estaban 2 lugares. Era el lugar santo, que es donde estaba en el lugar santo, estaba el candelabro, ¿sí? El candelabro o la menorá de 7 brazos, que representa la luz, representa la palabra. Estaba la mesa, ¿sí?, de la proposición de los panes, que representa a Cristo Jesús, ¿sí? Jesucristo es el pan de vida, recuerda, dice la misma escritura. Estaba el altar del incienso, que representa las oraciones de los santos, ¿sí? Y para pasar a la siguiente parte, que era el lugar santísimo,
donde solamente Moisés entraba y el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, y esto purificado, porque si no estaba purificado, si no estaba libre de pecado, caía muerto en este lugar. Dice la escritura que los sumos sacerdotes, cuando entraban a este lugar, llevaban sobre sus ropas unos cascabeles. Entonces pues caminaban y se oía el cascabeleo, ¿no? Se oía. Entonces cuando ya no escuchaban el cascabeleo, ¿qué cree que pasaba? Pues ya había muerto en la presencia de Dios, porque no estaba limpio, no estaba puro. Y mira, les amarraban unas cuerdas, y entonces pues como caía muerto, lo jalaban y ya, al siguiente, ¿no? Entonces, ¿tú crees? Dime una cosa. Fíjate, había insensatez también de un sumo sacerdote que sabía que podía caer muerto y entraba también así. No pedía perdón por sus pecados. ¿Tú qué piensas? Si tú cayeses muerto el día de hoy por entrar al lugar santísimo, ¿qué harías antes de llegar a la presencia de Dios? Fácil, ¿no? Pedía perdón, me santificaba, y todavía antes de tocar con mi pie el lugar santísimo diría: Señor, perdóname, Señor, no voy a caer muerto. De verdad. Pero se fija cómo hemos menospreciado esta gracia. En el Antiguo Testamento muy pocos eran los que caían muertos, pero caían muertos por su orgullo y por su soberbia. Ahora, en este lugar, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Estaba el arca del pacto. El arca del pacto, la cual en su interior llevaba las tablas de la ley. Llevaba 2 tablas de la ley, que representa al Israel del norte y al Israel del sur. Llevaba también lo que era el maná, que representa al Hijo. Y llevaba también la vara de Aarón reverdecida, que representa la resurrección de Cristo, pero representa también el Espíritu Santo, porque en la resurrección Cristo nos dejó un consolador, el Paracleto, al Espíritu Santo. Ahora, quiero que te des cuenta de una cosa: todo esto viene a ser sombra y figura de lo que Cristo hizo por nosotros, y el privilegio que tú y yo tenemos hoy de estar en la presencia de Dios de una manera sublime, de una manera excelsa, llegar a la presencia de Dios, y que nosotros despreciamos este regalo tan grande. Y luego tú dices: bueno, ¿y por qué Dios a mí no me oye? ¿Ya analizaste tu vida? ¿Analizaste tu condición? ¿Analizaste lo que hay en tu corazón realmente? Si realmente eres digno de entrar a la presencia de Dios. Le voy a decir algo: nadie es digno de entrar a la presencia de Dios, pero el reconocer es de usted, y el siguiente paso lo da Jesús con usted adelante. Esta es la representación. En esta representación, y mira, atrás, curiosamente, a lo mejor, la primera puerta se llama el camino, se llamaba el camino en el tabernáculo. La segunda puerta se llama la verdad, y la tercera puerta o tercera cortina, esa se llama la vida. ¿Le recuerda algo a usted? ¿Qué le recuerda? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese nada más. Ahí está encerrado Cristo Jesús. La menorá, la mesa, el altar del incienso, el arca del pacto, el lugar santo, lugar santísimo, separado por 2 cortinas. Vaya a Éxodo 26, por favor, versículo 1. Y aquí hay algo en lo cual, bueno, si usted se está dando cuenta, se da cuenta que entrar a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Llegar a la presencia de Dios no es así como como llega Pedro por su casa, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta. Y mira, tenemos un privilegio de verdad tan grande como hijos de Dios, que deberíamos de entender esto nosotros. ¿Ya tienes ahí? Éxodo 26:1. Está hablando del tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esa es la parte que quiero que vayamos viendo. En ese lugar
las cortinas llevaban grabados unos querubines. Ahora, tome en cuenta, dice, harás querubines de obra primorosa. Y aquí quiero que me vaya siguiendo bien, porque si no usted se va a regresar a la tradicional. Sí, te lo voy a decir por qué. Fíjese lo que dice ahora Éxodo capítulo 37, versículo 1. Y veamos lo que estaba en ese lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto. Le dije que vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Entonces, leamos. Dice, hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Recordando un poco, la madera de acacia es una madera fea, y la madera de acacia estaba representando el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí? Ok. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. El oro está representando la divinidad de Cristo Jesús. En el arca estaba representado y estaba encerrado Cristo Jesús. ¿Sí? E hizo la cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y otro querubín en otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hasta aquí. Llegamos a un punto interesante. Llegamos al arca. El arca, hecha de madera de acacia, pero revestida de oro, simbolizando a Cristo Jesús. Pero sobre el arca, y quiero nuevamente que se dé cuenta de esto, Jehová, Yahweh, Elohim, le había dicho a Moisés que hiciera cortinas. ¿Con qué figuras? Con querubines. Número 1, encontramos querubines. Ahora, en el arca encontramos también que le da una instrucción que haga sobre ese es el propiciatorio, lo de arriba, la tapa. Sobre el propiciatorio era de oro puro, de una sola pieza. ¿Que hiciera qué? 2 querubines. O sea, estos 2 querubines eran de una sola pieza junto con el propiciatorio. Con sus alas extendidas se tocaban uno al otro, ¿sí? Y mirando al frente hacia el propiciatorio. Ahora, ¿qué representan estos querubines? ¿O por qué Dios da tanto énfasis en que se hagan estos querubines? Y lo que vamos a estar analizando nosotros. ¿Qué son estos querubines, mis hermanos? ¿Por qué Dios manda hacer estos seres? Estos seres que sabemos que son querubines, pero que tienen una función muy especial dentro de la santidad de Dios, dentro del tercer cielo, y que estos seres, como analizaremos, espero que terminemos, analizaremos que son los que resguardan la santidad de Dios, pero que estos seres el día de hoy siguen resguardando la santidad de Dios, pero que usted y que yo podemos entrar por los méritos de Cristo Jesús a la presencia del Señor. A través del arca del pacto, el medio, dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios moraba, que bajaba. No quiere decir que estuviera allá adentro, quiere decir que cuando Dios bajaba, por ejemplo, en el día había una nube, ¿sí?, que estaba sobre el tabernáculo. Esto, cuando aparecía esta nube, todo el pueblo sabía que Dios estaba ahí, que estaba en el lugar santísimo,
Esta nube también dice la escritura que los cubría del sol, de los rayos del sol en el desierto. Esto pasaba en el día. En la noche, una columna de fuego habitaba en el tabernáculo y esto representaba que estaba la presencia de Dios en ese momento. Ahora imagínate nada más, los israelitas vieron esto y a pesar de ver esto pecaron. Imagínese usted y yo. Ahora, cuando Moisés iba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pues también se tenía que purificar. Ahora, aquí está la figura de los querubines, haciendo la referencia de que están resguardando a lo que están cuidando, están custodiando. Cuando Moisés entraba al lugar santísimo, la voz de Dios, como Dios le hablaba a Moisés, era a través de esos dos querubines. De aquí salía la voz de Dios. Había una nube que cubría y daba la manifestación de que estaba Dios ahí, y Dios hablaba a través de los querubines. ¿Sabe por qué hablaba a través de los querubines? Porque los querubines siempre están en la presencia de Dios, nunca se apartan de Dios, siempre van con Dios a todos lados. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, vamos a ver esta parte nosotros y vamos a adentrarnos para ver a estos seres increíbles que Dios creó antes que nosotros, y que en estos dos querubines que vemos aquí nosotros, que tienen esa función especial de resguardar la santidad de Dios, también hubo otro querubín que fue creado y que era hermoso y que sus vestiduras eran de piedras preciosas, al igual que el efod del sumo sacerdote, y él era el encargado de la alabanza, era el encargado de llevar, de ministrar a todos los ángeles del cielo a la presencia de Dios. Era el encargado de llevar, si lo puedo decir de esta manera, los sacrificios delante de Dios, pero no sacrificio como usted y yo lo conocemos de matar, sino el sacrificio en esa alabanza perfecta, en esa honra y en esa gloria para con Dios. Y ese querubín que se reveló se llama Satanás. Él era uno que estaba en la presencia de Dios, era cercano a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, en esas palabras de este libro tan precioso de Apocalipsis, donde el apóstol Juan es arrebatado hacia el tercer cielo, en donde a Juan se le da la revelación, y es el libro donde más nos habla acerca del cielo. Y quiero que veamos esto. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora Juan ve un trono, literalmente Juan está viendo un trono, y ve una persona sentada ahí, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El aspecto del que estaba sentado, versículo 3, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Piedra de jaspe y de cornalina representa a las 12 tribus, la primer tribu y la última tribu, y representa al alfa y omega, al principio y el fin. Alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Esto representa santidad. Yo sé que los que están en Apocalipsis conmigo ya saben de lo que estoy diciendo. Los demás, bueno, ya les voy a decir una frase que voy a acuñar yo. Les hace falta más Biblia. No se crea. Alrededor del trono había 24 tronos. Esto representa a los 24 ancianos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Aclaro, Dios no tiene 7 espíritus, es la manifestación completa del Espíritu Santo, que usted lo puede leer en Isaías capítulo 11, versículo 2 y 3. Ahí va a haber espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor, espíritu de ciencia. Y bueno, va a encontrar ahí, en Isaías se va a dar cuenta cuál es la manifestación completa del Espíritu Santo. Ok, sigamos leyendo. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro.
El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira, Juan tiene una visión de unos seres totalmente, si tú ¿alguien se los imaginó? O sea, es algo indescriptible. Cada cara de estos seres, que lo dice Ezequiel nos da la pauta para saber qué significa esto. No quiere decir, son simbolismos, sí, es un simbolismo, pero realmente estos seres tienen esas características también. Y esto nos habla y está representado también en la figura de Cristo Jesús. Pero estos seres, mis hermanos, son los más cercanos a Dios. Los querubines son los más cercanos a Dios. Son los que están a su alrededor. Y estos 4 seres que Juan ve están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y tienen una característica muy especial. Ellos van, como les dije en un principio, van donde Dios va. En pocas palabras, cargan el trono de la gloria de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Y yo le quería decir una cosa, hace rato, fíjese bien que Dios mandó crear figuras. Ahora, los católicos dicen que Dios mismo mandó instituir querubines, por eso podemos nosotros tener imágenes. No, es representación de lo que significa el resguardo de la santidad de Dios mismo. Si usted se fija, estos 4 seres, estando en la presencia de Dios, dicen: Santo, santo, santo. O en el hebreo, Kadosh, 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 que significa santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. 3 veces la manifestación de la Trinidad, la manifestación misma del Ejad, o sea, de Dios mismo en la inmensidad, en el infinito, la manifestación misma de Dios antes de los tiempos. Dios está fuera del tiempo, mi hermano. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre han estado juntos. Ahora, Dios es infinitamente santo, ciertamente. Pero la representación de que digan estos 4 seres, santo, 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 nos deja entrever a nosotros la Trinidad. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, y aquí no quiero que se me duerman, si no van a salir de aquí pensando que vimos ovnis. Va a ver por qué le digo. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ojo, aclaro, dice que vio visiones, ¿sí? Porque lo que vamos a leer a continuación es una gloria increíble, que si realmente bajase así, quedaremos fulminados inmediatamente en este planeta. En el 5.º año, versículo 2, de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Alguien se lo está imaginando? Sí, bueno, síguelo imaginando. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ojo, 4 seres vivientes.
y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de su cara era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda a los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos, espantosos, llenos de ojos en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Hasta aquí vamos a leer. ¿Quién se lo imaginó? Ahora, si usted se pierde y se va a pensar que aquí están los ovnis, como dice Jaime Maussan. Porque muchos ufólogos han tomado Ezequiel para decir, ahí están los extraterrestres. Ahora, ciertamente le voy a decir algo. Estos seres, si no son de este mundo, ¿de dónde son? Sí son extraterrestres, son fuera de este mundo, pero no son los ovnis. Porque ellos dicen, bueno, es que ahí están las naves. Mire, esta es una representación que encontré, pues yo creo que es la única que he encontrado que trata de asemejarse un poquito. Cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Esta cara de águila tiene que ir hacia el otro lado, hacia el sur. Ahora, se fija que dice la escritura en Ezequiel que vio del norte, que del norte venía. Le voy a decir una cosa, el trono de Dios está al norte. Ahí está el trono de Dios, el tercer cielo está hacia el norte. La tierra, el campo electromagnético a nosotros nos dice esa parte, pero en el cielo también hay coordenadas. Afuera, en el espacio exterior, tienen coordenadas. Entonces estos seres, dice que tenía 4 alas, sus pies derechos, o sea, su planta como de becerro, que significa siervo, sirviente. El bronce bruñido representa también juicio. Lo que está hablando es que estos son los que traen juicio para todo aquel que quiere entrar a la presencia de Dios. Ahora, la característica de estos seres no lo nombra ahorita el nombre Ezequiel, pero en Ezequiel 10:20, y cuando tenga tiempo, léalo en su casa. Ezequiel 10:20, dice Ezequiel 10:20, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. O sea, son cientos de años atrás. El profeta Ezequiel ve y tiene la misma visión que tiene Juan en Apocalipsis. Ahora, encontramos nosotros que en el cielo Ezequiel ve a unos seres que estaban cargando el trono de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, estos seres que nombra Ezequiel está hablando que hay querubines de 4 alas
Y Juan los ve con 6 alas. Habla de que en el cielo hay querubines de 6 alas, de 4 alas, y hay otros querubines que son de 2 alas, los que están en el propiciatorio. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿O ya se nos fundieron los fusibles? ¿No? Más o menos. Bueno, una representación. 4 esquinas que representan también norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales. Los seres vivientes que están cargando, por así decirlo, el trono de Dios, ¿sí? Las ruedas que representan también que ellos están siempre al pendiente, viendo, nunca duermen, están resguardando la santidad de Dios, la magnificencia de Dios. Esto es lo que podremos asemejar tal vez lo que vio el profeta Ezequiel. Ahora, es muy burdo todo esto, no quiero decir que así sea. Es burdo todo esto, pero nos deja una referencia a nosotros de algo que él vio a seres con esas características. Y arriba de él, se fija lo que dice, ve como un mar de cristal. ¿Se fijó lo que dijo? Y es lo mismo que ve Juan, ¿sí? Una cúpula, un mar de cristal, uno sentado arriba en un trono. Pero Isaías nos da otra muestra más de que todavía arriba, volando, están otros seres que se llaman serafines. Ahora, querubín es del hebreo querub, que ciertamente no tiene una traducción como tal, pero que por la semejanza y por lo que tenemos en Ezequiel y en Apocalipsis, representan los seres que están resguardando, que están al lado de Dios, que cuidan la santidad de Dios. Así como Satanás, que era un querubín y que estaba resguardando y que era el más cercano a Dios. Los serafines es del hebreo seraf, que significa seres ardientes. Ahora, quiero que note usted una cosa muy interesante. Estos seres están resguardando la santidad de Dios. No permiten que nadie se acerque. Ahora vamos a ponerlo práctico ya. Ya leímos mucho. Ya tiene noción de lo que significan estos seres. Y vamos a ir adentrándonos todavía más en la siguiente enseñanza para mirar lo que significan estas 4 caras. ¿Qué significan? Y nosotros, ¿por qué nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo? En el lugar santísimo está el arca, mi hermano. Es el lugar donde simbólicamente usted y yo el día de hoy podremos entrar o podemos entrar. No quiere decir porque en el momento que Cristo resucita, el lugar santísimo, el velo fue roto, se corrió. Ya no está ese velo. Representa que no están esos querubines ahí. No, representa que nosotros podemos llegar hasta allá por los méritos de Cristo Jesús. Y si nosotros no caemos el día de hoy muertos inmediatamente por la condición de nuestro corazón, por la condición de nuestra misma existencia, por el pecado que hay en nosotros, es por los méritos de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, la sangre que a nosotros nos rescató, nos justificó y nos redimió. Si esto a usted todavía no le está causando nada en su corazón, déjeme decirle entonces que usted no puede entender lo que significa la gracia de Dios, mi hermano. Y si usted sigue viviendo de una manera tal en la cual usted no camine en integridad, no camine en santidad, no camine apegado al Señor, entonces ciertamente usted solamente tiene una religión. Y el destino que usted tiene es un destino donde va a estar muy calientito. Va a estar calientito usted, o sea, en el infierno. Mi hermano, en el Antiguo Testamento sabían que no podían tocar el arca. Usted se daba cuenta de esto. El sumo sacerdote que tenía que entrar una vez al año. En alguna ocasión el arca, ¿usted recuerda que el arca de pacto en una ocasión se la robaron los filisteos y todos los feos se lo llevaron? Se la llevaron. ¿Por qué? Porque había un sacerdote que era negligente y sus hijos, los sacerdotes que deberían de sucederle, hacían orgías afuera del templo. Sí, esto hacían. ¿Se acuerda cómo se llamaba el sacerdote? Ajá. ¿Y sus hijos? Opni y Ignes, ajá. Sus hijos, fíjate, había misericordia, había gracia, todavía le habían dicho al sacerdote que lo reprendiera. Dios siempre ha tenido misericordia con su pueblo, siempre habla antes de actuar Dios. Y no dudo que Dios te haya hablado antes de que Dios actúe en tu vida, antes de que venga ese momento en el cual tú te arrepientas. ¿Por qué? Porque Dios te ha dicho que cambies tu camino, y si tú eres hijo, entonces Dios te tiene que disciplinar. Pero muchos de los que no queremos
caminar con Dios de una manera íntegra, si somos sus hijos, Dios nos tendrá que llevar hasta un punto en el cual nosotros caigamos a piso. Y entonces ya no tengas para dónde hacerte, sino voltear la mirada a Dios. Y entonces sí, decir lo que decía el salmista, ¿verdad? Me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Extendiste tu mano, afianzaste mis pies sobre la roca y me hiciste andar o caminar derecho, mi hermano. Algunos de nosotros tenemos que pasar por esta situación, pero hay algunos que dicen, a mí no me pasa nada. Dudo que seas hijo de Dios. Si tú sigues caminando en tus pecados y si Dios no te ha reprendido, es porque no eres su hijo. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero Dios no azota a los bastardos, perdón por la palabra. La misma Biblia lo dice. Dios a sus hijos los disciplina, pero a los que no son sus hijos los deja hasta que volteen, hasta que reconozcan. Pero de eso hay mucho en la iglesia. Cuando el arca del pacto, a través de estos dos hijos de Elí, impuros, infieles, que no resguardaban su trabajo de estar en la presencia de Dios como debía de ser, estos muchachos, bueno, pues mueren a filo de espada, los dos en un mismo día, como había dicho, Dios le había profetizado o le había dado la visión a Samuelito, y se lo dice a su en ese momento sacerdote Elí, ¿verdad? Y en este momento los filisteos se llevan el arca bien contentos porque se habían llevado el arca del pacto. Ellos se la llevaron, pero resulta que cuando ellos se la llevan, viene sobre ellos, vienen tumores y viene una plaga de ratones, de ratas. Ahora, con esta plaga ellos pusieron el arca. Todo esto lo va a encontrar en 2 de Samuel. Ahí leas todo 2 de Samuel, para que vean, lo estoy parafraseando. Cuando ellos se llevan el arca, la ponen a un lado de su dios. Su dios era Dagón, ¿sí? Dios de los filisteos. O sea, Dagón, la figura de Dagón es cuerpo de pez, así como un sireno, ¿sí? O sea, su cara de hombre, y arriba tiene como una mitra, como la de los sacerdotes, ¿sí? Entonces, cuando pusieron el arca los filisteos delante de su Dios, pues resulta que encontraron a Dagón, tirado, o sea, postrado sobre el arca. Lo levantaron y otra vez igual. La tercera vez lo encontraron sin pies y sin brazos. O sea, y lo que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y la mandaron fuera. Y vino tumores, vino plagas, y consultaron con sus adivinos, con sus brujos, ¿qué hacemos? Y dicen, regrésasela a Israel y mándales un dote, o sea, hicieron tumores de oro para regresar a Israel, ratones de oro como ofrenda, ¿sí? Para regresarla. Y cuando ellos pusieron, ¿y cómo sabemos que realmente va para allá? Pues les dicen, pónganla en una yunta de bueyes y que se la lleven por el camino. Y ahí iban los bueyes caminando en el arca, hasta que la ven. La ven los israelitas y fue mucho su gusto, ciertamente. Les dio, wow, increíble, viene el arca, ¿no? Entonces dice que hubo un personaje que se llama Usa, que fue el que vio el arca también y que iban resguardándolo. Ahora, ¿quiénes eran los únicos que podían cargar el arca cuando Israel salía? Los levitas, los especializados, los sacerdotes que estaban en el templo de Dios, ¿cierto? Ahora, sombra y figura de lo que está en el cielo. ¿Quién carga el trono de Dios en el cielo? 4 seres vivientes que representan a aquellos que resguardan la santidad, un oficio destinado para estar en la presencia de Dios. No sé si me va siguiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, los únicos que podían tocar el arca, ¿sí?, del pueblo eran los levitas, los que estaban destinados para esto. Pero Usa, de repente, él, como la carreta se tambaleó, entonces él como todo buen samaritano, agarra y la tocó. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y sabe lo que pasó? Cayó muerto inmediatamente. Porque dice que el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella
temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora la pregunta, a lo mejor algunos están pensando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué cayó muerto y los filisteos no, si la tocaron? ¿Alguien hizo la pregunta? ¿Sí? Usted me la hacía, fíjese. Ahora fíjese, él no era levita. En cuanto tocó el arca cayó muerto. Yo le voy a decir, ciertamente Dios no fue el que lo mató. Lo mataron los querubines, que no permitieron que se acercase a la santidad de Dios. Pues son los querubines. Ahora, ¿por qué Dios mandó hacer estos seres? Bueno, porque Dios lo sabe todo y sabía que en un tiempo un querubín llamado Satanás se rebelaría juntamente con una tercera parte de los ángeles. Satanás se rebeló, pero fue el único querubín que se rebeló. No hay más querubines que se rebelaran, ni arcángeles se rebelaron, ni serafines, solamente ángeles. Fíjese, cayó muerto este hombre por tocar el arca, pero los filisteos no. Los filisteos no cayeron muertos. ¿Sabe por qué no cayeron muertos los filisteos? Porque la respuesta la encontramos nosotros en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48 en el Nuevo Testamento. Encontramos esto. Dice 12, 47 y 48, y con esto terminamos. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es la respuesta. El pueblo de Dios conocía lo que Dios demandaba. Los filisteos no lo conocían. Aún ahí Dios tiene misericordia de todos aquellos que no conocen la voluntad de Dios. Ellos fueron heridos con tumores, con plagas. El pueblo de Israel, que ya sabía cómo tenía que comportarse, cómo llegar y qué hacer, fue herido a filo de espada. Fueron muertos. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces tú no puedes el día de hoy alegar ignorancia y decir yo no sabía. Si Dios te ha dado a ti, el día de hoy Dios te va a demandar. Y si tú quieres entrar al lugar santísimo impuro, Dios va a demandar de ti, porque tú sabes cómo tienes que entrar. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi hermano, no vayas a ser tú de aquellos que le falte conocimiento para ver las maravillas y las bondades de Dios. Hoy tú y yo tenemos un privilegio inmerecido. Ese privilegio es entrar delante de la presencia de Dios. Y conociendo esto, conociendo que Dios ha dispuesto hasta otro tipo de seres, una creación, para cuidar su santidad, hoy nosotros podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordias, hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tú y yo podemos hacer esto por los méritos de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si te levantas por favor de ahí de tu lugar? Queremos terminar con esto alabando a nuestro Señor, pero realmente que tú entiendas lo que significa realmente entrar en la presencia de Dios. Mira, pide perdón por tus pecados. Dile: Señor, he entrado en tu presencia, pero no de la manera correcta. O muchos de nosotros hemos mirado solamente tu presencia, Señor, y no queremos entrar. Pero hoy quiero entrar a tu presencia, Señor. Hoy me quiero purificar y quiero llegar delante de ti. Abre tu corazón. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré.
limpiado mis manos y he limpiado mis pies. Para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, a través de ella tú limpias nuestros corazones, Señor. Porque ya lo dijiste tú, Señor Jesús. Por haber escuchado tu palabra, han sido limpios. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Una vez más, estoy a la puerta. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy, Señor, y estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies. Para adorarte tu rostro buscaré. Y he limpiado mis manos, he limpiado mis pies. Para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Cántalo una vez más. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
humíllate, mi hermano, en esta condición. Levanta tus manos, purifícate. Llegará un momento en donde toda lágrima, todo dolor, todo llanto ya no existirá más. Hoy nosotros tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios. Hoy nosotros no caemos muertos, porque nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro amado Jesús es el que nos libra de toda condenación. Por eso nosotros podemos hoy entrar confiadamente al trono de la gracia, estar en la presencia de Dios, justificados en la sangre del Cordero. Tal vez muchos de los que estamos aquí no podamos entender lo que está pasando en nuestra vida, pero déjame decirte algo. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe tu sufrimiento y Él se compadece de nosotros. Pero Dios quiere que tú seas perfeccionado, que tú alcances la madurez y que puedas llegar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, a su presencia, con un corazón humilde, un corazón contristado, y diciéndole al Señor: Señor, he limpiado, Señor, mis manos, he lavado mis pies, y hoy me presento delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, porque tú, Señor, eres mi Salvador, y te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Y he limpiado mis manos, y he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos y he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver. Dale gracias a tu Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias porque no he caído muerto, porque tus misericordias son nuevas cada día. Señor, muchas gracias. Señor, yo te pido que bendigas tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendícenos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos menospreciado el trono de la gracia. Pero hoy queremos cambiar. Queremos caminar diferente. Nos disponemos, Señor, a cambiar nuestra vida. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y la pregunta es: ¿qué haremos? ¿Lo haremos o no lo haremos? Que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.